Bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor, amados pastores, hermanos, amigos que nos están escuchando en este momento. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, en nosotros a partir de este momento, y que por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo nosotros podamos entenderte, Padre, y estar en tu presencia, Señor, a partir de este momento. Ejercemos fe en la sangre de Jesús. Padre, dirígenos, enséñanos, redargúyenos, exhórtanos, Señor, y que esta palabra sea palabra de vida, que alimente nuestro espíritu en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a ver la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a verla a partir del versículo 7. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Aquí nos está hablando el Señor sobre una manifestación del Espíritu Santo que se produce en el creyente, y es para provecho primeramente de Dios y de la iglesia. Tú eres la iglesia. Si tú eres creyente, eres la iglesia. O sea que esta palabra es para los creyentes, pero también esta palabra es una palabra para el que no ha creído hasta estos momentos, porque es una palabra de fe, es una palabra de vida. Fíjense que el Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo se va a manifestar para que nosotros lo aprovechemos. Y vamos a ver hoy lo que es la palabra de sabiduría, que es importante, la palabra de ciencia y la fe, que nos las está dando el Señor, ¿verdad? Qué importante es la palabra. O sea, aquí nos dice el Señor que Él se va a manifestar por las palabras. El apóstol Pablo nos dice que es importante que no ignoremos el valor de las palabras. Aquí mismo en esta carta, en el capítulo 14, versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Qué importante es cómo hablamos. Qué importante es cómo hablamos. El creyente, cuando hable, debe hablar con palabra de sabiduría, debe hablar con palabra de ciencia, o debe hablar con palabra de fe, porque así se va a manifestar el Espíritu Santo. Y aquí está hablando de los dones espirituales. Estos son regalos de Dios, estos no son dones naturales. Hay que hacer una diferencia entre el don natural y el don espiritual, los dones espirituales. El don natural es el don que nació con nosotros. Por lo menos yo tengo un don natural de dibujar, de saber, me gusta el dibujo. Y Dios me ha dado ese don natural de dibujar, ¿verdad? Es un don que vino conmigo desde pequeño. Estudié dibujo
Estudié técnicas de dibujo. ¿Por qué? Porque me gustaba, tengo ese don natural. Y tanto así que mi profesión ahorita es publicista, que tiene que ver con mi don natural. Pero ese es mi don natural. Pero hay dones espirituales, ¿verdad? Que son regalos de Dios. Hay regalos de Dios humanos, pero hay regalos de Dios espiritual. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la palabra de fe es un don espiritual que Dios nos ha dado para provecho de la iglesia, pero también para provecho de nosotros, para provecho. ¿Para qué son esos dones? Esos dones son para edificar a la iglesia, para edificarnos nosotros. Y estos dones, lo más importante es que estos dones, según el apóstol Pablo, estos dones tienen que estar basados en el amor. En el capítulo 13 nos habla del amor, porque dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios de toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que estos dones tienen que ser sobre la base del amor. Tanto nos amó Jesús que dio su vida por nosotros. Entonces el amor tiene que ser la base de estos dones. Y yo quiero decirte hoy qué importantes son estos dones que Dios nos ha dado. Y Él se lo va a dar como Él quiere. Dice que el Espíritu Santo en el 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, este don es como el Espíritu Santo lo da. A uno le va a dar don de lenguas, a otro le va a dar don de profecía, a otro le va a dar don de ciencia, de sabiduría, como Él quiere. No es que tú lo puedes escoger. Igual que el don humano tú no lo escogiste, el don humano vino contigo. Así el Señor se lo da a quien quiere. Y en el 18 dice, 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, el apóstol, el profeta, el maestro, los que hacen milagros, los que administran, los que sanan, los que ayudan, los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, Dios los pone en el cuerpo. Entonces, todos estos dones es para edificar el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de los creyentes. Acuérdense que Dios nos va a utilizar como creyentes para salvar al mundo. Dios nos va a utilizar. Dice la palabra que Dios no se complació por la sabiduría del hombre. No se complació salvar al mundo por la sabiduría del hombre. Se complació salvar al mundo por la locura de la predicación. O sea que Dios utiliza a los mismos creyentes, ¿verdad?, a la iglesia, para salvar por medio de su Hijo Jesús. Dios nos da la palabra y el Espíritu Santo obra en el incrédulo, lo redarguye de pecado, y el Espíritu Santo produce en él que él reciba a Jesús como su Señor, se arrepiente de sus pecados, y el Espíritu Santo viene a morar en el incrédulo y lo convierte en un creyente. Gloria a Dios, y le da vida eterna. O sea, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, entra en nuestros espíritus y viene a ser nuestra vida. Recibimos la vida de Cristo. Gloria a Dios. Pero qué importante es hablar. ¿Qué estamos hablando? Muy importante que estamos hablando. Nuestras palabras tienen que ser palabras sabias. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría en el idioma original es la palabra Sofía, que significa claridad. El creyente tiene que ser un hombre que vea todo claramente. Acuérdense que estamos en tinieblas, según la palabra. El creyente tiene que ser un hombre que aclare las cosas. No puede ser un hombre que confunda más las cosas, o una mujer. El creyente tiene que ser una persona que aclare las cosas. Me ha pasado que estoy hablando
personas, hermanos o personas, familia, amigos, y tienen algún tipo de confusión. Y mientras yo le estoy hablando y le estoy compartiendo palabra y lo estoy aconsejando, mire, pasa algo que ellos como que empiezan a ver la verdad. Como que las tinieblas que tenía empiezan a disiparse por medio de la palabra. Esta es una manifestación del Espíritu que se produce por medio del creyente y empieza a dar luz a la persona, empieza a dar claridad a la persona. Y me ha pasado que me han dicho, oye, pero si todo está claro, de verdad vi esta señal, vi esto, no tengo que hacer eso porque de verdad no va a ser lo correcto. Entonces Dios utiliza a la iglesia para darle claridad al incrédulo, para darle luz al incrédulo muchas veces, pero también para ayudarnos nosotros, entre nosotros mismos, entre los mismos hermanos. Algunas veces no tenemos luz sobre algo y un hermano Dios lo utiliza para darnos esa luz. Entonces la palabra de sabiduría es la palabra que te da luz, la palabra que te hace ver las cosas claras. Parece ser que Dios como que nos saca de las circunstancias, nos eleva, nos pone en otro nivel y vemos todo claro. Si estamos cometiendo algún error, Dios nos muestra. Y es la palabra, la Biblia, la palabra, el logo, lo que nos va a dar esa claridad. Es la manifestación. El Espíritu Santo se va a mostrar por medio de la palabra de sabiduría. La otra palabra es la palabra de ciencia. Según esta palabra, la ciencia es la que te da a conocer y te da a entender los misterios de Dios. ¿Ok? Acuérdense que Dios tiene misterios, los misterios de Dios. Dice la palabra que uno de los misterios de Dios es que Cristo iba a entrar en nosotros. Que íbamos a tener a Dios dentro de nosotros. Es un misterio de Dios. Entonces la palabra de ciencia nos va a hacer entender esos misterios de Dios y nosotros se los vamos a transmitir a las personas. ¿Okay? Dice la palabra: Cristo en vosotros, vuestra esperanza de gloria. El don de ciencia te va también, tiene que ver mucho con el don de la sabiduría, porque el don de ciencia también es como una especie de claridad, pero el don de ciencia te va a hacer entender los misterios. Los misterios es algo que no es fácil de entender, que está como escondido, ¿verdad? Eso me recuerda que la palabra revelación significa quitar la cubierta, lo que estaba tapado, ¿verdad? Dios nos va a hacer ver cosas donde el ojo humano no puede ver, o donde el corazón humano no puede entender, o que el oído humano no puede oír. Entonces es también un don de ciencia, pero es hablado. Nosotros tenemos que compartirlo, esos dones de ciencia. Muchas veces hay personas que están cometiendo errores y Dios nos da esa ciencia de poder explicarle dónde está el error, ¿verdad? Entonces el don de ciencia es aquel don que te aclara los misterios de Dios, los misterios de la palabra. Ahí la palabra tiene que ser revelada. La palabra es por revelación. Entendemos la palabra por la misericordia de Dios. Es a quien Dios quiera revelársela. Y el otro es la palabra de fe por el mismo Espíritu. Oye, me gusta esta porque la palabra de fe. Nosotros debemos siempre hablar palabra de fe. Que Dios no permita que nosotros hablemos palabras de incredulidad o palabras de duda. La palabra de fe, que es importante, es la palabra de fe. Y Dios va a utilizar a la iglesia para dar ánimo a las personas, para dar ánimo a la iglesia, para dar la confianza en Cristo. La palabra de fe es la palabra en la que nosotros expresamos nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestra confianza de vida eterna en Cristo Jesús, nuestra confianza en que Cristo murió por nosotros
pagó por nosotros nuestros pecados, nos lavó con su sangre, nos dio vida eterna y permitió que su Santo Espíritu viviera en nosotros. Por eso tenemos vida eterna. La palabra de fe, la palabra que te anima, la palabra que te lleva a creer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo también nos dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, fíjese, conforme a lo que está escrito. El espíritu de fe es conforme a lo que está escrito, ¿no? No es la fe humana. No, que voy a comprar un carro y yo tengo fe para comprarme ese carro y me lo voy a comprar. Sí, se lo compra, porque tuvo una fe humana en comprárselo, pero tú no sabes cómo se compró el carro, si se endeudó, si hizo trampa para agarrar esos reales, o trabajó honestamente, sí, se esforzó y dejó de comer por comprarse el carro y se lo comió. Sí, esa es una fe humana, pero la fe espiritual es conforme a lo que está escrito en la palabra. Y dice el apóstol: conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. O sea, que la palabra de fe del creyente es la palabra que él lee y la cree. Esa palabra es la palabra de fe. Qué importante es que nosotros oigamos la voz de Dios y le creamos a Dios. Cuando yo oigo a Dios por medio de su palabra, oigo a su Santo Espíritu, oigo a Jesús. Él me llena de fe. Dice su palabra: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Esa palabra me llena de fe y hablo palabras de fe. Y cuando he hablado palabra de incredulidad, el Espíritu Santo me redarguye. Y pido perdón a Dios por palabra de incredulidad. Sí, algunas veces podemos hablar palabra de incredulidad por lo que hemos oído. Entonces, qué importante es tener cuidado con lo que oímos. Vamos a llenarnos de palabra de fe. Esa palabra de fe es la que te va a permitir que Dios alcance por medio de ti lo que Él quiere. Dice la palabra que su palabra no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él le dice. Y su palabra tiene que ser en nosotros como una semilla sembrada que dé su fruto en su tiempo. Él dice: separados de mí nada podemos hacer. Él es de la vid, nosotros los pámpanos. Qué importante es la palabra de fe. Creí, por lo cual hablé. Tú hablas lo que tú crees. Y si tú hablas lo que tú crees, es porque tus pensamientos están llenos de lo que tú crees. Y si tus pensamientos están llenos de lo que tú crees, se cumple la palabra que dice que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Esto lo dice el libro de Proverbios, capítulo 22, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, yo soy lo que yo pienso, yo soy lo que yo creo. Mi vida se dirige por lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces, hermano, familia, iglesia, amigo, vamos a llenarnos de fe, vamos a llenarnos de la palabra de fe, vamos a llenarnos de la palabra de Dios, porque nuestros pensamientos nos van a dirigir. Usted quiere saber cómo es una persona, óigalo hablar. Óigalo hablar. No tanto lo que hace, lo que hable. Óigalo cómo cómo habla. Y sabrá cómo es él. Porque el creyente, según la palabra, va a hablar lo que él cree. La persona va a hablar lo que él cree, aunque sea incrédula. Bueno, va a hablar lo que él crea. El ateo habla lo que él cree. El religioso habla lo que él cree. El médico habla lo que él cree. Nosotros debemos hablar palabra de fe, porque la palabra de fe es la palabra de que va a bendecir.
Qué importante es hablar con bendición, hablar con esperanza, hablar con sabiduría, con ciencia, hablar con fe. Dice su palabra que la muerte y la vida está en poder de la lengua, Proverbios 18:21. Y el que la ama comerá de su fruto. O sea que yo voy a comer de lo que yo hablo, aleluya. Yo voy a comer de lo que yo hablo. En estos tiempos tenemos que comer de lo que nosotros hablamos. Entonces vamos a comer palabra de Dios para comer a Dios. Vamos a comernos a Jesús. Jesús es el pan de vida. Vamos a comernos a Jesús como el pan de vida. Pero me lo voy a comer cuando yo empiece a hablar palabra de fe, palabra de vida. Y cuando mi corazón se llene de duda, voy a reprender eso. Voy a echarlo fuera de mí. Voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y voy a decir, este pensamiento no es mío, te vas en el nombre de Jesús. Voy a tener pensamientos de fe, pensamientos de bien y no de mal, porque dice tu palabra que tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el bien que nosotros esperamos. Aleluya, aleluya. Fíjese qué importante es creer. Porque como tú crees vas a hablar. Qué importante. En el Salmo 109 habla de alguien que prefirió hablar maldición que hablar bendición. ¿Qué es maldición? Es mal decir, mal hablar. Cuando tú dices una grosería, eso es una maldición. Cuando tú murmuras, eso es una maldición. Cuando tú envidias, es una maldición. Cuando tú te quejas, es una maldición. Cuando tú murmuras, es una maldición. Cuando tú hablas mal de las personas, es una maldición. Tú hablas mal decir. Bendecir es hablar bien. Bendecir, el enemigo hay que bendecirlo. Dice la palabra, bendice a tus enemigos. Dice la palabra que cuando a Jesús lo maldecían, él bendecía. Jesús sabía el gran poder de la bendición, y tanto así que triunfó y está sentado a la diestra del Padre, aleluya, reinando por los siglos y viviendo eternamente. Él sabía que él tenía que bendecir, y hoy te digo, bendice, nunca maldiga, bendice. No murmuremos, no nos quejemos, no hablemos mal del prójimo. Vamos, dice la palabra, pon guarda en mi boca. Dígame, el salmista, Dios, pon guarda en mi boca. Esa persona supo que estaba pecando con su boca, que estaba hablando mal. Pon guarda en mi boca. Mi oración tiene que ser, Señor, pon guarda en mi boca en este día, en el nombre de Jesús, que yo no hable palabra de maldición. Gloria a Dios. Mire lo que le pasó a esta persona. Salmo 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Gloria a Dios. Vamos, cuando tú prefieres meterte en el mundo con la maldición del mundo y no llenarte de palabra, tú estás amando la maldición, y la bendición se te va a alejar. Va a llegar un momento que estás hablando puras quejas, puras maldiciones, de tu boca sale rencor, puro quebranto, pura inconformidad. Vas a estar hablando por tu boca. Cuidado si estás hablando eso. ¿Por qué? Porque la bendición se te va a alejar. Entonces vamos a llenarnos de bendición, de palabras de bendición, para poder hablar palabra de bendición. Y dice el 18, Salmo 109, 18. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Mucho cuidado, porque esas palabras entran en la persona. Las palabras de maldición entran en la persona y se queda como un vestido de maldición. Ustedes no se han dado cuenta que hay muchas personas por ahí que le va mal, y es porque lo que hablan es pura queja. Tienen que buscar a alguien para quejarse.
y la culpa se la echan a los demás. Ellos nunca tienen la culpa, pero tú ves, tienen una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque se vistieron de maldición. Y esa maldición entró como agua en sus extrañas y como aceite en sus huesos. Gloria a Dios. Dios nos guarde. Padre, te pido en esta hora que nos guarde, Señor, a cada persona que está oyendo este audio, Señor. Que nos guarde de que la maldición no venga, Señor. No nos vista la maldición, que no entre en nosotros. Yo quebranto toda palabra de maldición que yo haya podido creer, Señor, en el nombre de Jesús. La quebranto en este momento y te pido, Padre, que eches de mí toda palabra de maldición que me hayan dicho cuando pequeño, que haya entrado en mí, o que yo haya proferido, Señor, haya hablado, Señor. No permitas que esa palabra, Señor, se vista en mí. Padre, y en este momento acepto tu palabra de bendición. Acepto tu palabra de exhortación, de enseñanza. Señor, redarbúlleme, Espíritu Santo, de pecado. Límpiame y seré limpio. Sáname y seré sano, Señor. Yo acepto tu palabra en este momento, Señor. Entra tu Santo Espíritu en mí, Señor. Haz que tu palabra entre en mí, Señor. Y echa fuera de mí, Señor, toda palabra de maldición. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, hermano. Gloria a Dios. Hay paz cuando tenemos bendición. Todo nuestro ser se llena de paz cuando tenemos bendición. Yo acepto, Padre, y yo decido creerte a ti. Creí, por lo cual hablé. Voy a creer como un niño, Señor, en tu palabra. Tu palabra es vida, Señor, y tu palabra es bendición. Tu palabra es bendición. Génesis 12 dice, y te bendeciré y serás bendición. Yo creo que tú me has bendecido, Padre, y yo voy a dar esa bendición con que tú me has bendecido. Es para repartirla, Señor. No es para quedármela. Reparta su bendición, la bendición con que Dios lo ha bendecido, conforme Efesios capítulo 1. Dios nos escogió y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Ahí está la iglesia, hermano. Efesios 1 y 2. Ahí está la iglesia y ahí estás tú. Tú eres bendición. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Agradezco esta misericordia que has tenido de compartir tu palabra y la creo en lo profundo de mi corazón. Dios los bendiga, hermanos, amigos, pastores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.